Los documentos comerciales son comprobantes extendidos por escrito que dejan constancia de las operaciones o las actividades que realizan los comerciantes o los empresarios. Tienen distintas características dentro de las cuales podemos destacar que respaldan hechos económicos, o sea, respaldan estas operaciones que tienen incidencia en el patrimonio del comerciante. Recuerden que el patrimonio del comerciante es todo lo que tiene, todo lo que posee el comerciante, bienes, derechos, obligaciones y deudas. También contribuye como un medio de prueba escrito ante un caso de conflicto. Esto significa que cuando hay un conflicto o una diferencia en pensamientos entre una persona y otra, entre el comerciante y el cliente, si tenemos el documento que respalda el hecho, podemos salir del conflicto mediante la presentación de ese documento. Además, permite individualizar cada clase de operación. Esto significa que cada operación que nosotros realicemos tiene un comprobante en específico. Y por último, da nacimiento al proceso contable, es decir, a todas las operaciones comerciales que va a realizar el ente durante un determinado periodo. Los documentos comerciales son los que se muestran en la pantalla, los más utilizados, y tienen distintas pautas para su archivo y conservación. Primero, que las personas deben solicitar o retener el comprobante correspondiente de las operaciones que realiza. Esto significa que cuando nosotros realizamos una operación tenemos que exigir que nos den el documento comercial que respalde la operación. Por ejemplo, si voy a comprar al supermercado, voy a exigir el documento que avala la operación, que sería la factura. Por otro lado, deben ser contabilizados y luego archivados por orden de fecha de emisión, o sea que tienen que tener un orden cronológico. La parte de contabilizar es la parte de registraciones contables que vamos a ver el próximo año. Por ahora, solo lo que vamos a tener en cuenta es que se deben guardar en orden cronológico. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que según la ley deben ser conservados durante 10 años desde la fecha de emisión. La orden de compra o nota de pedido es el primer documento que vamos a ver. Este documento lo confecciona el comprador y se lo envía al vendedor para solicitar mercaderías. O sea que la finalidad, la misión de este documento es solicitar mercaderías. Dentro del documento tiene que detallar cantidad, calidad, precio y la forma de pago que va a realizar. Este documento, como lo confecciona el comprador, se va a quedar con el duplicado, ¿sí? Esto significa que esta persona solicitó mercaderías y le va a entregar el original al vendedor. Entonces, esta persona se va a quedar con el original. Esto significa que le pidieron mercaderías. El siguiente documento comercial es el remito. Este documento lo que hace es acompañar a las mercaderías al momento de su entrega. Al comprador le va a servir este documento para controlar las mercaderías que recibió y al vendedor le va a servir como constancia de entrega. Este documento se utiliza muchas veces cuando hacemos pedidos, por ejemplo, que compramos por internet y viene el transporte a entregarnos el pedido junto con este documento. Pero en este caso vamos a tener 3 ejemplares. El primer ejemplar es el original. Este significa que recibí las mercaderías. Se lo va a quedar la persona que compró. El duplicado significa que envió mercaderías, por lo tanto, este se lo va a quedar la persona que nos vendió y el triplicado le va a quedar a la empresa de transporte. La factura, el documento comercial que comprueba todas las compras y las ventas. Si nosotros compramos, si somos nosotros las personas que fuimos a un comercio a comprar, nos vamos a llevar el documento original. Significa que compramos mercaderías. En cambio, si nosotros fuimos las personas que vendimos, nos vamos a quedar con el duplicado. Este documento es muy común, lo encontramos en la mayoría de las compras que hacemos y pueden estar en formato de ticket o en formato de factura electrónica. La nota de crédito. La nota de crédito es el documento que se utiliza para informarle a un cliente que su deuda disminuyó. Hablamos de deuda a las deudas que tenemos en cuenta corriente, es decir, la deuda que nosotros tenemos en un comercio o con un vendedor de acuerdo a las compras que venimos realizando.
nosotros podemos decirle que nos dejen un saldo a favor o un saldo para pagarlo el próximo mes, ¿sí? En este caso, estamos hablando de disminuciones. Entonces, el comerciante lo que va a hacer es enviarnos a nosotros una nota de crédito avisándonos que nuestro saldo de la cuenta disminuyó. Esto significa que nosotros vamos a recibir el original y que el comerciante se va a quedar con el duplicado. Los motivos por los cuales se puede generar una nota de crédito. Puede ser por una devolución de mercaderías, por haber tenido algún error en la facturación, por bonificaciones o descuentos o por rescisiones de operaciones. Nota de débito. La nota de débito es el documento que utiliza el vendedor y lo envía al cliente para informar que su deuda en cuenta corriente aumentó. Entonces, el original que vamos a recibir nosotros como clientes y el duplicado es el que se va a quedar la persona que les vendió. Los motivos por los cuales nos pueden hacer una nota de débito pueden ser por gastos a cargo del comprador abonados por el vendedor, por ejemplo un flete, o por haber efectuado una facturación de menos, por haberse equivocado, o por el cobro de algún interés sobre la deuda. El documento que vamos a ver ahora es el recibo. El recibo son constancias escritas de un pago o un cobro. Estos recibos son los que nosotros recibimos cuando pagamos algún servicio o cuando hacemos entrega de dinero. Si yo tengo el documento original, significa que yo fui la persona que pagué, por lo tanto sería el cliente. Si yo tengo el duplicado, significa que cobré. En el caso de que el que cobre haya sido el vendedor, sería el vendedor el que se queda con este documento. Resumen de cuenta. El resumen de cuenta es un documento que detalla todas las operaciones que fue realizando, todos los movimientos que fue realizando nuestro cliente. Puede que el cliente haya hecho 3 compras, 4 compras y no las haya pagado, después fue y hizo una entrega, ¿sí? Todos estos movimientos dentro de su propia cuenta se van a ver reflejados en el resumen de cuenta. El original es el que va a recibir el cliente, la persona que realizó las operaciones, y el duplicado el comerciante, la persona que acompañó la realización de esas operaciones y que fue registrando sus movimientos. Resumen de cuenta bancario. El resumen de cuenta bancario es el mismo documento anterior con la diferencia de que lo realiza el banco específicamente. Nosotros recibimos resúmenes de cuenta bancario cuando recibimos el resumen de la tarjeta de crédito o resumen de la tarjeta de débito. Este documento lo utiliza el banco para informarnos, para mostrarnos a nosotros como clientes cuáles fueron todos los movimientos que realizamos durante un cierto periodo, normalmente de un mes, indicando también el saldo que me está quedando al día que solicité el resumen o al día que recibí el resumen. También podemos encontrar 2 tickets importantes que son el ticket de extracción y el ticket de depósito. Nosotros vamos a recibir el ticket de extracción cuando nosotros fuimos al cajero y extrajimos dinero, sacamos dinero en nuestra cuenta. Y vamos a recibir el ticket de depósito cuando nosotros, en vez de extraer, depositamos, pusimos dinero en nuestra cuenta bancaria. Pagaré. El pagaré es otra forma de pago que se lo considera una promesa de pago escrita. Es una promesa de pago a futuro de una determinada suma de dinero que se encuentra depositado, que debe de ser depositado en alguna cuenta o entregado en alguna cuenta. El pagaré tiene 2 partes, tiene el talón y el cuerpo. El talón, el talonario, me va a quedar a mí si yo fui el que pagué. Y el cuerpo es el que le voy a entregar a la persona que le estoy pagando. Es decir, que el talón se lo queda a la persona que paga y el cuerpo se lo queda a la persona que cobra. Cheque. Los cheques son documentos que entregan los bancos al titular de una cuenta corriente y autorizan el retiro de un monto de dinero. Esta acción se llama girar en descubierto, que significa que el cheque yo lo entrego para pagar mi deuda. Yo entrego el cheque a un tercero, a la persona que le estoy pagando, y lo que hago es darle la autorización al banco para que el banco, llegado una fecha específica, le dé el dinero que hay en mi cuenta a la persona que yo le pago. Entonces, acá también tenemos talón y cuerpo. El talón me lo voy a quedar yo como pagador, como persona que entregó el cheque, y el cuerpo se lo va a quedar la persona que cobra.
¿sí? Es decir, que el cuerpo es el que va a tener que llevar al banco esa persona para poder retirar y cobrar ese dinero que en el mismo documento se especifica. Si tienen alguna duda, me consultan.